Buenos días, ¿qué tal están? Miércoles, Ecuador de la semana, y nosotros ya saben que les vamos a invitar a que estén con nosotros hasta la 1 del mediodía, hora en la que vamos a estar en directo. Ya saben, también pueden participar con nosotros en cualquier momento. 957-940111 es el número de teléfono que tienen que marcar para participar en nuestra tertulia, y dentro de un ratito para participar también en el sorteo que tenemos preparado gracias a OK Ahorro, que esta semana tenemos un nuevo regalo y queremos entregarlo. Así que por favor estén muy atentos y vayan apuntando nuestro número de teléfono, 957-940111. Estamos muy pendientes de toda la actualidad. También tenemos la mirada puesta en Fitur, que es uno de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia de hoy, y hasta allí además se ha desplazado un equipo de PTV, así que a lo largo de esta mañana también tendremos con ellos esa conexión para ver qué tal va todo por allí. Muy atentos, porque esta tarde también tenemos pues alguna que otra cita interesante en lo que a Fitur se refiere, pero eso será dentro de un rato. Con nosotros están en la tertulia, como cada miércoles, Mar Silva. Mar, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, que te echamos de menos cuando no vienes. No podía, muchas gracias. Y también está con nosotros Luis Carreto. Luis, bienvenido. Gracias, bien hallada. Muchísimas gracias también a ti por acompañarnos en este miércoles lleno de noticias y con la mirada, como yo digo, pues puesta por un lado en Fitur, tema del que vamos a tratar, y por otro lado, inevitablemente, la mirada continúa también puesta en Totalan con ese rescate de Julen. Mar, contigo me gustaría hablar también desde el punto de vista legal, ya que tú eres abogada, sobre todo lo que está surgiendo alrededor de este caso de Julen, porque ahora se está buscando, entre comillas, culpables. Aquí unos se echan el balón a otro. Sí. Creo que Luis también, que forma parte del mundo de la construcción, nos puede aclarar también dudas que tenemos todos cuando leemos tanta información que nos llega. ¿Qué ocurre legalmente, Mar? ¿De quién es la culpa, entre comillas, o legalmente a quién se le podría achacar una cosa u otra? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista administrativo, ese pozo tenía que solicitar unos permisos, me lo puede decir, lo puede corroborar Luis, necesitaba unos permisos, y si en caso de que finalmente hubiera servido para algo ese pozo, una legalización, ¿no? La existencia del pozo, yo entiendo que podía ser un sondeo para buscar agua, de otra manera no se entiende, puesto que está, por lo que yo sé, en un solar donde no hay edificaciones ni acometida de otras cosas. Si el pozo no surtió el efecto o no se llegó a encontrar agua, que era bastante profundo, porque creo que llegaba a los 150 metros, aunque la cámara solo ha llegado a los 70 o 70 y tantos, ese pozo lógicamente debería haber sido anulado, pero yo entiendo que no vale solamente con unas chapas y unas piedras encima, si es que lo tenía, sino que debería haber sido completamente rellenado otra vez. No es tan difícil, o sea, es mucho más difícil sacarlo que meterlo. Empezar a empujar tierra y piedras para abajo no es tan difícil. A estas alturas, y por lo que se escucha en los medios de comunicación y todas las versiones aparentemente contradictorias de todos los testigos, padres, tíos y demás, no se sabe, ahora ya no se sabe si el pozo estaba tapado, si no estaba tapado, si los padres no estaba tapado y tenían al niño allí cerca. Eso yo ahora mismo ya ni se puede casi ni determinar, porque ahora una vez que el niño sea rescatado, habrá que acometer muchísimas declaraciones, se iniciará una investigación, declaraciones una detrás de otra, la policía investigando, en fin. Y ahí tendrá que el juez instructor empezar a extraer de aquí y de allá y empezar a coser lo que verdaderamente es válido y lo que hay que desechar como comentarios, porque claro, la gente en momentos de este estupor pues tiende parecen inconexas todas las declaraciones, y quizá no lo son tantas, no lo son tanto. Y lo que es verdad y lo que no es verdad, y lo que son percepciones del testigo, que eso pasa mucho en derecho. El testigo muchas veces no puede ser totalmente objetivo, porque cada persona percibimos las cosas de una manera, y en una cuestión de un minuto el pozo podía estar tapado y ahora destapado. En fin, eso ahora requiere una investigación exhaustiva.
En cuanto a la posible responsabilidad de que el pozo, que me voy a centrar en eso, porque todo lo demás respecto de los padres es mejor ahora mismo no tocarlo, respecto a la responsabilidad de que el pozo estuviera o no tapado, obviamente es una responsabilidad del propietario del predio, es decir, del solar, y que es el que horadó aquel pozo allí, el que hizo ese encargo. Si el pozo no estaba tapado, indudablemente hay una responsabilidad, cuando menos administrativa, pero una vez ocasionado el daño, incluso sería posible imputarle un delito de homicidio por imprudencia. Estamos hablando ya de palabras mayores. Sí, sí, porque si no pasa nada, no existe no hay homicidio, no hay muerte, no ha pasado nada. Se pone una multa administrativa si algún inspector, véase Seprona o algún otro tipo de vigilancia, descubre aquella irregularidad, se pone una multa y punto. Una vez que se ha ocasionado el daño, esto es equiparable al que conduce un coche. Sí. Un coche, si tú vas normal por la carretera, no es una máquina de matar. Si tú vas a 120 en un lugar que deberías ir a 50, te saltas 2 semáforos y estás cruzando por una zona de colegios, tienes muchas papeletas para atropellar a alguien, ¿no? E incluso ocasionarle la muerte. Ahí es donde se inicia el homicidio por imprudencia. Tú has puesto todos los medios necesarios para que ese resultado de muerte se ocasionara. No a lo mejor dolosamente, porque tu intención no era matar, la intención del propietario del pozo no era que alguien se cayera allí, pero no ha tenido la diligencia necesaria para evitar que aquello ocurriera. Entonces, lo primero que tendrá que determinar el juez de instrucción y previamente la Guardia Civil, que es la encargada de esta investigación, es la situación del pozo. Sí. Si estaba declarado, si era legal, que eso desde el punto de vista administrativo es lo que ocupa, y luego si el resultado ocasionado, es decir, la muerte del pequeño en caso de que se haya producido, o al menos la caída en el pozo del pequeño, tiene una relación directa con que el pozo estuviera en unas condiciones que no debería estar, véase destapado o sin clausurar. Ahí ya se podría estar hablando, y estoy adelantando porque no se ha determinado todavía la situación en que estaba el pozo, se podría determinar incluso que hubiera un homicidio, se pudiera ser imputado de un homicidio por imprudencia. Sí, que como hemos dicho son ya palabras mayores. Sí, ya eso hay que tener ahí cuidado porque antes hay que hacer mucha investigación. Le damos los buenos días y la bienvenida también a nuestra tertulia, en este caso a José María Bellido. José María, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y disculpa por el leve retraso. Estás disculpado, no pasa nada. Aquí ya ves que no hay problema y que nuestros tertulianos te dan tiempo para que llegues. No hay problema. Y si estuviera yo solo también lo haría magníficamente. Gracias por acompañarnos. Luis, me gustaría... La disculpa con un café sabe mejor. Fíjate, oye, pues nada, aquí ya te están exigiendo. Café después, sí. Luis, café y bollo, por favor. Ay, bueno, como sigamos así, y zumo de naranja. Luis, me gustaría conocer también tu opinión porque sabemos que tú estás vinculado al mundo también de la construcción y que mejor que nadie nos puedes explicar, en este caso, cómo tendría que haber estado ese pozo y en qué situación se va a encontrar la persona responsable de esto. Bueno, para empezar, hay los sondeos que se hacen, eso nosotros le llamamos un sondeo, pues tienen varias utilidades, ¿no? Fundamentalmente la que estamos viendo era prospección de agua. Era un pozo para captar agua, que no llegó, como no dieron con agua, pues se quedó de la forma, creo yo, que irregular de no volverlo a tapar, entre otras cosas. Pero sí hay que tener en cuenta es por qué se hizo un pozo en semejante sitio, porque es una zona de sierra donde la necesidad de riego no era primordial y donde todo indica que había una explanación posterior para hacer alguna vivienda. Entonces el pozo, todo lo que indica es que se hizo para, si había agua, poder hacer la vivienda, y si no había agua, no hacer la vivienda. Eso le da. Pero vamos, que pozos de esos se hacen, y tenemos nuestra sierra,
la tenemos plagadas de pozos. Y nuestras parcelaciones clandestinas o ilegales están llenas de dos tipos de pozos, el pozo de agua y luego uno que también es muy grave, la fosa séptica, o pozos negros para el agua sucia, pues mandarla por allí, ¿no? Que eso lo que hace es que contamina, ¿no? Y la otra lo que hace es que merma los acuíferos. ¿Cuál es el problema que aquí surge? El problema que surge es, como siempre, administrativo. Pedir un permiso en este país es morir. Y para hacer un pozo hay que tener permiso. Si yo pido un permiso para hacer un pozo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que tiene las competencias, pues me puedo llegar a morir sin haberlo obtenido. Con lo cual, la necesidad de tener el pozo va por delante del proceso administrativo. Entonces, la inmensa mayoría de los pozos que hay por todos los sitios son pozos ilegales. Pero son ilegales porque la Administración es la primera que no cumple con su obligación, que es ser diligente, ¿eh? Y eso suele pasar. Entonces, lo más probable es que ese pozo tenía que haber estado cegado, porque no servía, y si iba a servir, puede haber sido perfectamente entubado. O sea que luego se saca, el pozo está en bruto, está en una tierra que es compacta, entonces se queda limpio, ¿no? Entonces, al sacarle el tubo, lo que se mete es un tubo de acero, y por dentro lo que va una bomba que es la que saca agua con todas las instalaciones. Y ese pozo se quedó terminado el sondeo, pero sin terminar. Que no había agua y no iba a ser utilizado, ya se tapó. El poner una piedra encima y taparlo es ganas de que pase lo que ha pasado, ¿no? Que haya alguien que mueva la piedra y que pase un accidente, bien a una persona o bien a un animal que también puede caer en un pozo de estos, ¿no? Y tampoco es agradable que un ser vivo caiga dentro de un pozo tan pequeño y lo que se debe de sufrir hasta que se muere, ¿no? Debe ser horrible, ¿no? Entonces, pues, hay que pedir responsabilidades, lógicamente. Ya ha hablado Marc de sobra de la cuestión legal, para que esto, sobre todo con la publicidad que está teniendo ahora mismo, que la única parte positiva de esta publicidad es que para que el que tenga un pozo en su terreno, porque procede inmediatamente, si no sirve, a cegarlo y si sirve a taparlo adecuadamente. El aviso que yo creo que la única parte positiva de lo que estamos viendo es llamar la atención sobre los pozos clandestinos. Y luego, lógicamente, hay que actuar como la ley mande contra eso, pero de todas formas, la que no tiene culpa ninguna es el señor que ha hecho con su máquina el sondeo, porque eso ha sido contratado para hacerlo. Claro, aunque hay muchas empresas que se encargan de buscar el permiso, pero en realidad la responsabilidad máxima es de yo contrato a una persona para hacerlo y se supone que tengo los permisos adecuados para hacerlo. Aquí en Córdoba tenemos una empresa que se dedica a las prospecciones, una empresa que no diré nombre por publicidad, que es de las mejores de España, ¿eh? Y la tenemos con sede en Córdoba y funciona en Córdoba estupendamente. Y en Córdoba hay muchísimos pozos que no son para agua, son por ejemplo para captación de energía eléctrica, que también se hace por diferencia de temperatura. Claro, lo que está muy profundo está muy caliente, ¿no? Y los hay, ¿no? Y hay sitios donde existen esos pozos, pero pozos que están perfectamente tratados, sellados y guardados. Normalmente los pozos que no están así son los que no se hacen con la legalidad suficiente. Entonces yo creo que hay que llamar la atención y sobre todo, si esto acaba en un juzgado, hombre, que de paso le den un repaso a los responsables políticos que tienen que dar, o las administraciones políticas que tienen que dar los permisos necesarios para que sean diligentes. No es que digan se puede hacer no, en primer lugar, si es no, es no. Pero un no se dice en 24 horas, y si es un sí puede tardar un poco más, pero que sean diligentes. Luis, no, los jueces no pueden entrar ya lo sé, en dar directrices sobre la elaboración de las leyes. Ni siquiera pienso yo. No, pero esto no es por ley, es por agilidad de la administración. Sí, pero yo creo que en ningún caso pueden meter en una sentencia o en una resolución que es que la cuestión administrativa, si hubiera sido más ligera, hubiera evitado... Pero Mar, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo decirlo como ciudadano es que no tengo protección ninguna frente a una administración lenta y burocrática. No tengo ninguna, porque un juez no puede entrar. ¿Qué hago? ¿Aguantarme o hacer lo que se hace? Irme a la ilegalidad. Me están empujando. Sí, así es. Lo mismo que el coche que, como tú dices, que va por la carretera y no hace nada,
y no es un elemento de matar, la administración, la administración lenta tampoco es un instrumento de matar, pero también llega a provocar que se cometan ilegalidades. Sí, efectivamente, ¿no? y muchos puntos negros en las carreteras que dependen de la administración y sin embargo se ocurren los accidentes y la administración queda libre. Te pongo siempre, un ejemplo, en estos días pero... se está hablando mucho de la lentitud de la gerencia de urbanismo en conceder licencias. Bueno, el que abre un local, y no estamos hablando de licencia hace una hora, sino estamos hablando de abrir un local de negocio. Bueno, en Córdoba todos sabemos la cantidad de locales de negocio que están abiertos sin licencia, porque el ciudadano no puede esperar tanto tiempo. Estamos lo mismo. Bueno, ¿habría alguna forma de que el ciudadano pueda estar protegido? El silencio administrativo positivo debía de ser obligatorio. Pero yo creo que lo más grave es que yo sé que a muchos les dicen, tú abre que ya vamos haciendo... Sí, claro. Luego pasa algo, lo que sea... Y es ilegal. Incluso llega un inspector muy purista en la materia, casca la multa, cierra el local o lo que sea, y dice, oiga, es que a mí sus compañeros me dijeran que yo fuera funcionando. Y el compañero no aparece. Vale, Eso pasa. Pero lo que sí te quiero decir es que hay un instrumento que se llama el silencio administrativo positivo en favor del administrado, que ninguna administración lo tiene. Tú estás ahora conmigo en que muchas veces la petición que tenemos desde el mundo empresarial es que se establezca por ley el silencio administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pido una licencia, la administración tiene un tiempo X en contestarme. Y si no me contesta, se entiende que es positiva la petición. Y entonces puedo abrir, o puedo hacer la obra, o puedo hacer lo que sea. Pero el silencio administrativo en nuestra ley es muy largo. Sí. La administración se auto da esa oportunidad de, bueno, yo ya contestaré. Si en los próximos 10 años no le he contestado, o 6 meses, o lo que sea, es muy largo. No, pero estamos hablando... En los casos en los que se aplica... Claro, en los casos que aplica son de vida de personas. Claro. ¿No? Pero quiero decir, un proceso administrativo corto, ¿no? Aquí la verdad que estaba escuchando y más que nada aprendiendo y tomando nota de lo que estaban diciendo al respecto, ¿no? Tanto del mundo del derecho como del mundo de la construcción. A mí en este caso, yo casi hablo como padre. A mí se me parte el alma. O sea, yo cuando tengo una niña de 8 años y otra que tiene 3, que la de 3 está prácticamente en la edad de Julen, pues imagínate, ¿no? Incluso en casa las niñas, claro, los niños ya se quedan con las cosas, y ya preguntan, ¿ese es el niño del pozo? Y ayer mismo decía mi niña, no, yo siempre de la mano contigo. Claro, cogen claro, terrores. pero es que es así, ¿eh? Claro. Fíjate, una niña de 3 años, todavía no ha cumplido los 4, y ya lo decía así, ¿no? Y luego en lo demás, yo lo que decía Luis, ¿no? Yo creo que un llamamiento a la responsabilidad. Es verdad que nosotros aquí, tanto en la sierra como en la campiña, como en la zona de parcelas, hay muchos pozos de sondeo, que yo de verdad lo único que pido es que no pase esta desgracia más, que todo el mundo sea responsable con lo que tiene en su casa o en sus terrenos, y que no tengamos que sufrir más una desgracia de estas, porque es verdad que se rompe. Pero no es la primera, ¿eh? Ya. Ojalá que no se repita. El que tenga por ahí alguno de este tipo, que hay miles, haya salido de su casa y haya puesto los medios, hombre, que yo tengo voy a ver, y haya puesto los medios, porque todo el mundo piensa, bueno, se está allí no va nadie, allí tal, y es lo que decía Luis, es un animal también, que son seres vivos, sufren, es una persona, puede ser cualquiera que va aquí en Córdoba, que es tan típico el perol, y que parece que el campo es de todos, y se meten en fincas privadas a hacer un perol, y puede ocurrir un accidente. Entonces, dicen, bueno, es que nadie les dijo que entraran allí, sí, pero usted tenía el pozo sin cerrar, y empieza... El caso es que allí ocurre una desgracia. Ojalá que esto sirva para que los que tengan algún pozo así estén tomando nota y lo estén ahora mismo, finiquitando. Además es muy fácil, cuando se abre un pozo, que normalmente son diámetros muy pequeñitos, este tiene 25 centímetros, que es lo normal en un sondeo para agua, la tierra que sale no es tanta cantidad y se queda almacenada a pie de pozo. Si no sirve y el pozo no sirve, pues como verla tirar dentro, sería más que suficiente, ni poner losa ni nada de nada. También puede ser que el pozo la losa esté puesta porque no se haya terminado, pero con esa profundidad el pozo estaba terminado. Desde luego, si no han encontrado agua a 150 metros, creo que ya no es viable. Los sondeos en Córdoba de agua se hacen a 108 metros, que es el nivel freático del mar. Nosotros estamos 108 metros por encima del nivel del mar. Cuando se llega a 108 metros, el agua es fantástica. Estamos cogiendo el nivel freático del Mediterráneo.
y a 108 metros. Normalmente se perfora a 108 metros. Pues tomamos nota. A ver, yo digo lo mismo que José María, que voy tomando nota también del plano legal y del plano de la construcción, ya que vosotros sois los realmente entendidos. Cambiamos de tema y volvemos a hablar una vez más de los coches que se incendian por la noche en nuestra ciudad. Y en este caso, bueno, pues a mí me ha llamado la atención porque la noticia ya decía que eran coches de alta gama. A ver, yo creo que el dolor es el mismo, da igual que quemen un Mercedes que un Sevilla, porque para su propietario, exactamente, da igual la gama que tenga el vehículo. Es el coche que tiene. Efectivamente, a mí es que me ha llamado la atención que en esta ocasión sí que se detallase que eran vehículos de alta gama. ¿Y en el sitio donde ha pasado? Que también han cambiado de zona. Efectivamente, es que ya nadie está libre. Quien deje su vehículo en la calle, José María, tenemos un problema. Pues sí, y no solo con los vehículos, hubo una racha también de contenedores. La semana pasada, además en el centro, otra zona. Una racha de contenedores, hay rachas de vandalismo aisladas con señales de tráfico en determinadas zonas. Y sí, hay un problema. Y aquí, como siempre, hay dos caminos. Uno, la educación. Desde chiquititos enseñarle a los chavales que esas cosas no se pueden hacer, porque algunas, también te digo, algunas, estas no, pero hay algunas que están evidentemente ligadas a gamberrismo. Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando en Mirabueno amanecieron todos los coches con pintadas, todo el barrio con pintadas, eso es evidente que era gamberrismo. Y luego otra, que el palo, quiero decir, tiene que actuar la policía, tanto la local como la nacional, y habrá que tener zonas de vigilancia. Yo también tengo que decir que en la experiencia personal que he vivido, yo nunca me ha tocado gestionar temas de seguridad, pero sí alguna vez tangencialmente, y cuando se dan avisos concretos y se toman medidas, se eliminan ese tipo de circunstancias. Yo en la zona de Avenida de la Ruzafilla, hubo un momento que había auténticas carreras ilegales de coches, aprovechando que hay un tramo que apenas tiene tráfico, que se escuchaban perfectamente por las noches, y dimos el aviso y hubo más presencia policial y se cortó. El problema es que normalmente lo que hacen es que se mueven a otro sitio, pero bueno, hay que ir siempre detrás de... Y en este caso es igual, y sí, de verdad que hay un problema. Igual que también lo hubo otra época, le dio por las estatuas. Pintaban los bustos, en concreto el de Antonio Aguilar, de don Antonio Aguilar, que está en la Avenida de la Victoria. Hubo una época que cada vez que se limpiaba volvía a aparecer una pintada, ¿no? Hay gustos que otros desaparecen. Otros desaparecen. Los secuestran, como dijo... Se evaporan, como el Guerrita, ¿no? Como el Guerrita. Se ha evaporado, ¿no? Sí. Nadie sabe nada. Totalmente. Mar, legalmente, ¿a qué se puede enfrentar la persona o personas que están detrás de toda esta oleada de vandalismo? En este decía José María, y yo creo que tiene razón, que es una cuestión de educación, pero en estas cosas... efectivamente a los niños hay que educarlos desde pequeños, pero creo que en este tema es ineducable al individuo que coges haciendo esto, ya tiene poca educación que recibir. Ahora la que toca, después de no haber podido, a lo mejor era un chico educado, una persona educada, y se ha maleado, que es muchas veces lo que pasa. A veces desde niño no ha tenido esa educación, pero llegados a este punto, la sociedad no puede estar diciéndole no seas maleducado, no, ahora llega el momento coercitivo. Ahora esa persona lo que tiene es que pagar por el daño hecho. Que estamos siempre hablando de reinserción, pero existe la compensación a la sociedad, la compensación a la víctima, en este caso es la sociedad, es el pueblo de Córdoba, y en concreto, en el caso de las estatuas, por ejemplo, y en el caso de los coches son los ciudadanos particulares, porque seguro además que no habrán sido solo coches, todo alrededor se habrá ennegrecido, habrá que pintar, habrá que reparar acera, en fin, ese tipo de cosas. A este tipo o tipos, cuando los cojan, tienen que aplicarles la ley. En este caso se trata de un delito de daños si lo único que han ocasionado son daños materiales. Si además han ocasionado quemaduras en una persona o a un animal, o como consecuencia del incendio puede explotar una cañería, una tubería de gas, y puede haber incluso resultados lesivos, porque yo no sé exactamente dónde estaban ubicados esos vehículos, pues se le aplica un delito de daños, que tiene unas penas dependiendo porque claro, además, si son muchos coches será
no es un delito continuado. Se pueden acumular, cada coche es un delito. Y si se le acumulan las penas, puede superar, puede tener años de prisión. Otra cosa es que luego la ley se aplique exactamente, porque yo siempre digo que el problema uno de los problemas de nuestro Código Penal no es que las penas sean insuficientes para el tipo de delito, sino que en la gradación de las penas, en la forma de aplicar esas penas, algunas veces resulta injusto, porque tienes para el delito de homicidio unas penas inferiores a veces que para el delito de robo, dependiendo de las circunstancias, del número de delitos, que se te aplica esto o lo otro. Entonces, pero al que pillen, supongo que tendrá antecedentes, en estos casos las estadísticas casi lo dicen, y le puede caer una pena de años de prisión, de más de 2 años de prisión, en cuyo caso, como tendrá antecedentes, y me estoy adelantando, pero la experiencia me lo dice, podría ir a prisión, o al menos debería ir a prisión. Y no sé, yo quizás soy dura en este tema, pero tiendo a ponerme en el lado de la víctima. Yo salgo un día de mi casa y me encuentro mi coche quemado, que habitualmente además las casas de seguros no se hacen cargo, porque en casi ninguna póliza de seguros se contempla la posibilidad del vandalismo, del terrorismo o de desastres naturales. No sé si en ese caso el consorcio de seguros, el consorcio de compensación de seguros se haría cargo, pero casi ninguna compañía de seguros, y esa persona se encuentra sin su vehículo, que es de su propiedad, que a lo mejor lo sigue pagando, que es su vehículo para ir a trabajar. En fin, es un trastorno importante. Yo quiero que la gente, cuando ocurran estas cosas, se acuerde y sea empática, se acuerde en el momento de votar leyes y partidos políticos, que las penas, que la ley penal en España tiende a ser laxa, y no es que haya que meterlos en la cárcel para toda la vida, pero sí la reinserción en este caso, bueno, puede ser, pero no la educación. Estas personas que hacen esto ya no están en el momento de ser educadas. Ahí estoy de acuerdo contigo. José María, ¿cómo se puede luchar contra esto? ¿Cómo se puede actuar? Con presencia policial. Sí, mira, el problema que tenemos en Córdoba, y no quiero ser alarmista tampoco, pero es que si nos fijamos, todas estas actuaciones básicamente le están saliendo gratis, pero no ya porque la justicia sea más o menos laxa o más o menos permisiva, sino porque no llegan a ponerlo ante la justicia. Lo iba a decir yo, es que hay pocos efectivos. Claro, entonces aquí habría que tener prevención. O sea, no es normal tampoco que se reiteren casos de contenedores quemados, que además hubo un foco muy grande en el Distrito Sur, que se reiteren casos de coches quemados y no haya una mínima prevención de presencia policial, en este caso de policía local, para evitar que campen a sus anchas. Entonces, hay un problema de poca presencia de efectivos, porque la plantilla, que tampoco hay ninguna, yo creo que alguna vez lo hemos tratado aquí, la plantilla de la policía local es corta, y cuando llegan los fines de semana, que como cualquier otra persona, pues también los policías tienen derecho a disfrutar de días de descanso, pues es todavía más corta. Y hasta aquí puedo leer, como decían en el programa de televisión, porque si no, igual esto ya se multiplica, ¿sabes? Pero ¿está aprobada la contratación de más plantilla o yo me estoy equivocando? Hay aprobada el sacar a concurso un número de plazas ya importante, pero todavía no están incorporados. Claro. Entonces, sí, bueno, con la excusa de que no sé cuánto, que el gobierno central, me refiero al anterior, que lo prohibía o que no sé qué, había una normativa, pero la verdad es que hay escasa. Yo lo que pasa que diría, en este caso, y hablando, he escuchado a José María con atención, y me ha llamado la atención algo que ha dicho que de verdad es interesante, pero el problema fundamental de esto es educación. Es que una parte de los valores de la cultura occidental se están perdiendo, entre ellos pues la ética, la moral, el respeto, en fin, tanto eso lo hemos hablado otras veces, pero sí habría que distinguir si estas personas que hacen eso son porque les da la gana hacerlo, porque están ofuscados, porque están muy cabreados, o es puro gamberrismo. Porque el puro gamberrismo se comete en unas edades determinadas. O sea, un chaval con 30 años no es gamberro. Ese tiene otras condiciones. Entonces, un gamberro, pues cuando se le disparan las hormonas y está en plena efervescencia de la juventud.
Entonces, ese delito que provoca de una forma, pues no debe de tener el mismo tratamiento que el delito. Bueno, eso de un pirómano, sí, que claro, exactamente si puede se ser escuchase al juez Calatayud, sí, estaríamos todos de acuerdo y sabríamos perfectamente diferenciar entre lo que es un delito hecho por niños, adolescentes o mayores. Sí, ¿no? Yo creo que hay de todo. Y hay casos que son muy evidentes, que son de gamberrismo. Ya hablo yo por mi experiencia personal. Vuelvo a dejar el lado político en el lado personal. Yo vivo en la avenida Turruñuelo, para entendernos, enfrente de los cines del El próximo Tablero. arde en tu calle, Ten cuidado. ¿El qué? ¿El qué? El próximo No, coche arde es en que tu te voy a calle. decir. Es que te voy a decir. Más de un fin de semana, libre en ese sentido. más de un fin de semana, más de 2 y más de 3, en el primer tramo de calle Sí. ha aparecido la señal de tráfico caída y el contenedor volcado. Es evidente que hay gamberrismo. No hay que ser muy avezado para saber que eso es gamberrismo. El problema es que se repite, ya digo, bastantes fines de semana. Y ya empieza a molestar. Porque dice, oye, nosotros ¿por qué tenemos que soportar que aquí vengan 4 pandillas y se dediquen a tirar la señal y al contenedor espurrearlo por toda la calle? Y que siempre sea en el mismo sitio y nunca haya nadie para controlarlo. Y luego habrá otro, porque efectivamente, pues eso ya sea otra cosa. Ya no sea gamberrismo, sino Eso que tienen edades, ¿no? son vándalos. Sí, son edades, sí. Tiene edades. Un Entonces, vándalo, un gamberro con 30 años no es un gamberro, es un hijo de su Bueno, madre. el día que... claro, Finamente dicho. el día que lo cojan, Totalmente. el día que lo cojan, que a mí me parece, no sé, yo creo que, en fin, no sé, yo creo que se podría investigar y que la policía sabrá las dificultades que tiene, ¿no? Pero creo que esto, Córdoba no es tan grande y el asunto es lo suficientemente grave como para que requiera una investigación y más que es un delito que se comete en un ámbito, en un escenario público, aunque se hace de noche, pero yo entiendo que alguien tiene que ver algo, no sé, si consiguen cogerlos, se determinará efectivamente qué tipo de delincuente es, porque delincuente es, lo que ha cometido es un delito. Sí. Ahora, si es porque es un pirómano y se le puede aplicar algún tipo de modificación, de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, si lo que antes se llamaba algún atenuante, si es un gamberro, si es una venganza personal por el tipo de coches que ahora han ardido o qué. Pero vamos, que es un delincuente fuera de duda. Para mí esto trae otro debate muy interesante, que ya lo hemos visto otra vez, que es el derecho a la seguridad y el derecho a la intimidad. Porque claro, todo eso se arregla inundando la ciudad de cámaras. Claro. Pero, ¿y el derecho a la intimidad? Entonces, No, ahí la calle no es un lugar muy íntimo. No, en realidad. pero tampoco para que tú salgas grabado y estés en los que yo creo que ahí hay una línea muy fina, muy endeble e imprecisa en donde están los derechos a la intimidad y los derechos a la privacidad. En este caso se le debe preguntar, lo que pasa que no se puede hacer un referéndum ni una encuesta cada vez que ocurre algo de esto, ¿no? Pero a los propietarios de los vehículos, yo ya te digo la respuesta que darían al tema de las cámaras. Inúndeme usted de cámaras. Inunde esto y a los vecinos. Iba a decir, digo, no solamente a los propietarios. A los vecinos, porque han ardido esos, pero mañana arde el mío. Exactamente, yo el mío no lo tengo en la calle, pero o sea, a mí me preguntan, yo diría, sí, a mí no me importa, mientras haya más seguridad y terminemos ya con esta... ola de coches y quemados no es solo por los coches, que eso evita también, o se puede perseguir también por el que haga otro tipo de delito, claro, como es los robos con fuerza, la apertura de... tiene su parte positiva. Atracos... Sí, la única negativa es la intimidad. Mira, que atenta contra la intimidad de las personas. Es que no es la intimidad, es el derecho, chocaría en todo caso, pienso yo, con el derecho a la propia imagen. El delito contra la propia imagen no se refiere a la imagen psicológica o virtual de una persona, no, se refiere a la imagen física. Tú no puedes tomar fotografías de las personas sin su permiso por la calle. No puedes ir, yo te hago a ti una foto y luego, no, tú no puedes tener una fotografía mía como persona particular. Otra cosa es que las autoridades decidan, no voy a sacar fotografías, pero sí voy a vigilar la calle. Entonces,
si la persona no quiere salir, en concreto no quiere salir en cámaras, que yo entiendo que más le da, no, creo que el que está revisando esas cámaras no puede estar fijándose en la cara de cada uno, ni tiene interés, es una aburridera, es un rollo. Entonces no entiendo bien, no es un derecho a la intimidad, sino más bien a la propia imagen, porque la calle es un lugar público, mucha intimidad, tú puedes tener intimidad en tu casa, ahí es donde no procede que te pongan teleobjetivos para ver lo que estás haciendo en tu casa, salvo una orden judicial en un tema muy grave de alguna investigación. Y entonces lo de las cámaras en la calle no entiendo muy bien, no entiendo muy bien esa oposición. Hoy día, bueno, hay una cantidad de series que lo vemos en televisión frecuentemente, americanas, ¿no? Sobre todo son americanas porque están en donde se ve que la policía trabaja con ordenadores. Entonces se comete un robo, a ver, el de la gasolinera, el del bar, no sé cuánto. Y aquí en España lo hemos visto en casos reales. También, casos reales. No con cámaras, o sea que no necesariamente... la cámara del banco, la cámara del ayuntamiento... Que no necesariamente... Las de tráfico. Entonces lo que tiene que haber es una buena coordinación. Tienen que ir pidiendo las grabaciones. Claro, lo que tiene que haber es una buena coordinación pública para que todo eso pueda desde un ordenador en la policía cogerlo inmediatamente, porque además en estas cosas lo que se requiere también es diligencia. Tampoco vale que dentro de 5 años se averigüe quién ha quemado el coche, ¿no? Estoy recordando ahora 2 casos muy mediáticos, como el de Asunta y el de Diana Kerr, que precisamente fueron las cámaras de tráfico las que dieron pues ese camino, ¿no?, por donde seguir la investigación en 2 casos. Ahora tenemos suficiente, hay muchas cámaras, la otra cosa que evidentemente está coordinada. Claro. Es que además es curioso porque resulta un poco contradictorio que la administración, que es abusiva en casi todo, esté restringida para poner las cámaras y en cambio entidades privadas como son bancos o gasolineras puedan poner sus propias cámaras de vigilancia, lo tienen que advertir, pero tú sabes que cuando vas al banco en el que tienes cuenta o vas a otro banco, otra entidad, estás siendo grabado. Bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo que la administración no puede articular la normativa de esa manera? Pero las tienes también en las comunidades de propietarios que tienen una cámara puesta en el portal de entrada, luego ya está barriendo parte de la calle. Claro. Solo hay muchísimas comunidades de propietarios maneras, yo creo que para vigilancia interior la tienen y claro, la de la puerta de la calle está cogiendo parte del acerado de la calle. El problema es que si hoy en día esto de derecho a la intimidad y a la privacidad estamos todos absolutamente vendidos, nos pongamos como nos pongamos. Las redes sociales. El problema es que claro, como son delitos, por así decirlo, de baja intensidad, quiero decir, al final es muy fastidiado para el que le han quemado el coche, pero realmente para las fuerzas de orden público, para la justicia, pues hay casos mucho más graves. Porque si quisieran, vamos, nada más que con el teléfono móvil, que con el GPS te tiene localizado dónde has estado y a qué hora, te voy a decir lo que tardaban en saber quién había quemado el coche. Yo creo que los tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, eso requiere una serie de dedicación, de medios técnicos, de coste económico, de dedicación de recursos, porque claro, que no se ponen a disposición para esto. Pero que si hubiera suficientes medios, ya digo, humanos para recabar, bueno, en dos días los tienen a todos localizados. Porque además seguramente son vamos conocidos. A rastrear señales de móviles, ¿quiénes estaban aquí? 4 o 5 a esta hora, ya sabemos, a por ellos. Yo me he referido a eso para que no acabemos como la famosa novela de Orwell, 1984, ¿no? Pues estamos ahí, estamos ya muy cerca. Estamos ya muy cerca y... O aquella película que verdaderamente en su momento fue impactante y parecía como de ciencia ficción, y no hace tantos años, y que luego verdaderamente ha sido así. No sé si os acordáis de una película de Will Smith que se llamaba Enemigo Público. Sí. Que era impactante, o sea, era angustioso cómo podían localizarlo inmediatamente en un planeta a través de un satélite y no había manera de esconderse ni en el agujero más profundo. Y en realidad, no hace tantos años esa película y parecía ciencia ficción, y unos pocos años después nos encontramos con que es posible. Ahora mismo yo creo que si no quieres que se sepa algo, no lo hagas.
Efectivamente. Porque si Estoy no, totalmente de acuerdo contigo, si no... O si no quiere que se pague, no exista. ¿sabes? Porque es que estamos... Sí que es verdad. Yo creo que la cuestión no es tanto vigilar, sino que no prohíban tanto. O sea, estamos en un mundo en el Prohibido que... prohibir, ¿no? Claro, Del es mayo que del está- 68. Me encanta Luis. Me Es que encanta. está casi todo Me encanta su prohibido. lema. Casi todo Es prohibido. mi lema, sí, prohibido prohibir. Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro que también lo hemos tratado durante distintas semanas, vuelve a ser noticia y estamos hablando de esa guerra que existe entre el sector del taxi y los VTC. Además, este problema pues ahora se ha visto ampliado todavía más en Madrid, donde además se está llevando a cabo Fitur estos días y me parece a mí que más de uno lo va a tener complicado para llegar hasta la Feria de Turismo Internacional. Pues José no, María. no. Yo te voy a decir una cosa. Yo he ido muchísimas veces a Fitur y a Fitur, como se va bien, es en metro. En metro. En coche es un disparate ir. Lo tenemos en cuenta. Se va estupendamente en metro. Así que lo que van a descubrir muchas personas es que en metro se va mejor. ¿Cómo se viaja en metro? Metro ¿no? es maravilloso. Metro es maravilloso. Pero es cierto que lo que estamos viendo, no sufriendo, porque estamos en Córdoba, yo creo que está fuera absolutamente de lugar. Mira que yo aquí alguna vez, y Mar hasta me ha reprochado luego, yo he sacado algo la cara por el gremio del taxi, porque sigo pensando que algo tendremos que hacer para reconvertir ese sector. Pero el camino no es este, de verdad lo digo. El camino de coger la vía de la fuerza, impedir el tránsito de las personas, que es verdad que se puede ir en metro, pero luego están allí en la puerta, a Fitur, que es la feria más importante, el ver escenas con cierta violencia en las calles, yo que francamente yo creo que se están equivocando. Se están equivocando, pero lo se han están pegando logrado un tiro en ya no en el Barcelona. pie, se están pegando un tiro en la barriga. Sí. En Barcelona lo pueden No, lograr. no, lo pueden en lograr. Barcelona ya lo han logrado. Pero si es que da igual. Vaya a la ciudad. Pero Mari, Luis, si es que Es tremendo. o sea, la es evolución tremendo, solo tiene un es camino, tremendo. quiero decir. Si es que tampoco se puede, no, por mucho que el ayuntamiento incluso ahora diga una regulación, volverán. Y el descrédito que están teniendo ahora mismo los taxistas ante la opinión pública, por lo que están viendo todos los días, lo estamos viendo todos en la televisión y escuchando en la radio, eso ya no se lo quita a nadie, ¿eh? Ya, Y a mí me bueno. parece... Yo creo que la población tiende a olvidarlo. Me parece una barbaridad lo que ha pasado en Barcelona, ya lo han logrado. Y me parece que tremendo que en un país que es democrático, que esto no es un país por ahí bananero ni comunista en donde todo se hace por la fuerza, que salga un gremio como han salido, no quiero poner calificativos porque y logren el objetivo de la manera que lo han logrado en un país democrático, me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad porque contribuye a eso, Claro, es como un barbaridad, efecto dominó. pero- Ahora todo el que se ponga burro va a lograrlo. claro que a mí una- me o sea, gustaría pero- saber por qué si hay esa permisividad para que se pueda llegar al punto en el que se ha llegado con el sector del taxi. Porque yo, por ejemplo, pasándolo a mi gremio, ¿no?, al gremio de la información, yo recuerdo cuando comenzaron los medios digitales a dar información. Era muy difícil competir con un medio digital porque, y más hoy en día, ¿no?, que haces la foto, la subes a redes sociales y yo te lo cuento a ti mañana. Yo no te lo estoy contando en el momento. Bueno, pues imaginad si ahora todos los medios nacionales de toda la vida de prensa escrita se hubiesen echado a la calle a dedicarse a pegarle al resto de compañeros que están ejerciendo su profesión en otro medio de comunicación. A mí es que me parece increíble, pero igual me ocurre con los doctores, por ejemplo, de privada y pública, que también se hubiesen echado a la calle a hacer lo mismo. ¿Por qué al gremio del taxi sí se le permite? Y dentro de 5, 10 o 15 años, no sé exactamente cuándo va a llegar, y llegue el coche autónomo, Sí. ¿y entonces qué va a pasar? También... Bueno, nos tiramos a la calle a decir los coches tienen que ir conducidos por personas. Claro. A mí me gustaría introducir una perspectiva un poquito distinta, ¿no? El por qué se inició el tema de los taxis y pudo entrar Uber y Cabify, que son las dos únicas que hasta ahora están operando, pues muy fácil, por una sentencia del Tribunal de la Competencia, que consideraba que el servicio de taxi era un monopolio. Un monopolio que estaba tutelado por los distintos ayuntamientos que le fijaban todo, desde la tarifa, la bajada de bandera, lo que tiene usted que recorrer, todo. Un monopolio. Sí. Y en Europa es antimonopólica, que me parece perfectamente. Entonces lo que digo es que cualquiera que quiera trabajar en cualquier sector pueda hacerlo, ateniéndose a las reglas y a las normas de empresa. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, a los que aquí lo que hay no es una aceptación de
de la libre empresa, sino una aceptación que los taxistas lo que pretenden poner es su monopolio exclusivo, una exclusividad. Y una exclusividad que sea o no sea más beneficiosa, pero es una exclusividad. En su día acabamos con el monopolio de las compañías eléctricas, me acuerdo que fue Aznar, fue el que la hizo, mal hecha porque todavía indirectamente tenemos monopolio. Pero yo puedo cambiar de compañía eléctrica cuando me dé la gana. Sí. No puedo contratar en Córdoba la que me dé la gana, porque tengo aquí mayoritaria Endesa, tengo que hacer mi primer contrato con Endesa, pero luego lo puedo cambiar cuanto quiera. Con la telefonía pasa exactamente igual. O sea, prácticamente hemos erradicado los monopolios, pero solamente quedan algunos monopolios. Entre ellos queda el monopolio de taxi, que es un monopolio. Entonces, sencillamente, por ser monopolio, pues es por lo que parte de los ciudadanos no estamos muy contentos con lo que está pasando. Y la otra es que actos como el de Barcelona, que lo que hacen es un chantaje a la administración, lo que habla muy mal no es de lo que están haciendo los taxistas, sino lo que hace la administración que se somete a un chantaje. Que se deja chantajear. A mí me ha parecido muy bien porque he oído esta mañana al delegado de transporte de la Comunidad de Madrid y me ha encantado lo que ha dicho este hombre. Ha dicho que él no va a ceder a las peticiones de los taxistas de Madrid sencillamente porque no está en contra de hacer daño a alguna otra empresa. Sí. Bien, me parece muy bien, las empresas tienen que buscarse las habichuelas como puedan, ¿no? Pero los taxistas tenían que funcionar. Y luego otra cosa importante, los taxistas no están en huelga se ponen los trabajadores. Y los taxistas son empresas, son autónomos porque cotizan en el régimen autónomo, pero son empresas, lo que hay un cierre patronal. Y el cierre patronal tiene otro tratamiento en el derecho, que no es una huelga de trabajadores. Y no se le está aplicando. Yo creo que esto se resume desde el punto de vista político al político. Con todos los respetos por José María, le da miedo, yo creo que le da miedo la pérdida del voto. El ponerse en contra de un gremio tan grande como es el del taxi y tan popular en el sentido de que es un gremio que está en la calle. Entonces, el ponerse directamente enfrente, que no quiere decir, vamos a ver, ponerse enfrente del taxi no es exactamente la expresión, es, oiga, que es que aquí tenemos que convivir todos. Entonces, todos tienen su público. Lo que se lleve el VTC no va a dejar en la ruina al taxi, eso estoy yo completamente segura. No es una capacidad tan grande la que tiene VTC de acaparamiento de clientela como la que pueda tener el taxi. Entonces, no se entiende esa oposición del taxista, yo no la entiendo. El taxi, a mí no me ha transmitido como ciudadana exactamente su queja. ¿Qué es lo que les pasa? Porque no se entiende. Sí, pero hay algo importante, el valor de la licencia está también en juego. Claro. Eso es muy importante. Yo conozco a muchos taxistas que compraron una licencia que les costó una fortuna y es su seguro de jubilación. Cuando me vaya a jubilar, vendo la licencia. Un negocio local le va a ir bien y tiene que cerrar al año, tiene que cerrar al año y medio porque la gente no entra y sigue pagando. Empresario. Es que es eso, es que es una empresa y en una empresa riesgo siempre va a haber. Pero es que están vendiendo que son empleados. Pero que no le van a quitar la clientela, que VTC no quita. No quita la clientela del taxi, no es de una entidad tan grande además, que arruine al gremio. Marte, lo que te voy a decir otra cosa que es importante, la competencia nos hace bueno a todos. Es que, cuando no hay competencia, el servicio ahora mismo los taxistas están mejorando, porque la competencia de Uber y Cabify les obliga a ser mejores. Luis lo ha explicado bastante bien. Aquí hay varios asuntos. Es verdad que el asunto no es sencillo. Independientemente de lo del cierre patronal o huelga de ahora, que estamos todos de acuerdo, que creo que es una barbaridad cómo se está planteando, pero vamos al origen y en qué estamos en la cuestión. Luis lo ha explicado muy bien. Aquí nos encontramos con un servicio público, porque no nos olvidemos que el taxi está absolutamente regulado también su actividad. Perfecto. Está regulado por cada municipio, establece horas que pueden trabajar, tarifas que pueden cobrar, turnos que tienen que establecerse, que ya entre ellos también tienen sus propias disputas. Hay varias asociaciones de taxistas, unos piden una cosa, otros piden la contraria, están los taxistas que son empresarios y están los taxistas que ellos mismos se denominan asalariados, porque están contratados a su vez por otros taxistas que sí son empresarios, y hay una mezcla de intereses. ¿Pero qué ha pasado? Porque el mundo ha avanzado
Y ha llegado un nuevo servicio con esto de la economía colaborativa, que es Uber y Cabify, que a través de Internet pues tú contratas un servicio de transporte. Claro, eso antes no existía. Efectivamente, llegó competencia y dijo, no, oiga, porque de primera se empezó a restringir y se prohibió. Y el Tribunal de Competencia dijo, no, oiga, usted no puede decir, salvando las distancias, es como si aquí, que todos en Córdoba estamos acostumbrados a ver el autobús rojo turístico, ese está hecho a través de un concurso municipal, pero si mañana viene un autobús amarillo y se pone a funcionar, por mucho que uno sea municipal, yo no le puedo prohibir a un empresario que tenga una iniciativa privada que ponga otro autobús turístico. Pues a ellos les ha pasado igual. Y ahora están en la regulación de ese, porque claro, el VTC también es servicio público y también se regula. Y en esa letra pequeña de la regulación es donde, claro, pues el gremio del taxi está intentando arañar todo lo que puede para seguir teniendo más clientela. Pues están intentando arañar que haya una sola licencia por cada 30 licencias de taxi, que tengan que tener unos tiempos previos de petición del servicio hasta que se presta ese servicio, que no puedan ser parados en calle, que no puedan estacionar a no sé cuántos metros de las estaciones de taxi. Y a eso es a lo que estamos asistiendo de estas protestas que hay tan fuertes ahora, que me parecen fatal. Pero que insisto, que yo de verdad creo que hay que mirar con... Es complicado, pero hay que mirar con algo de altura de mira, porque creo que el futuro dentro de muy poco tiempo ni va a ser el taxi ni va a ser el VTC como lo conocemos. Y yo creo que hay un sector entero que tenemos que reconvertir. Y a lo mejor son los propios taxistas los que tendríamos que empezar a unir en las ciudades, que hicieran cooperativas o fórmulas empresariales, que ellos mismos empezaran a operar otro tipo de vehículos de otra forma como empresa. Como empresa de verdad. Y eso sí requeriría la tutela de lo público. Igual que los periodistas. Porque si no, el propio devenir de la tecnología se los va a llevar para adelante, por mucho que, de verdad, que es que tampoco, también te digo, además, ningún político va a poder salvar lo que viene con las nuevas tecnologías. Es imposible. Es que no hay nadie. Además, se han encontrado, Uber y Cabify se han encontrado con un problema que es de localización. Ahora se distingue perfectamente cuando un coche es servicio público porque le han obligado a cambiar la matrícula a la matrícula azul, ¿no? Claro. Entonces ahora se ve, cuando ve uno una matrícula azul sabe que es un servicio público. Antes era un coche negro que circulaba y ahora es un Uber o un Cabify y se ve perfectamente y es un polo de atracción para el taxista que sea un vándalo, pues ya sabéis cuál es y lo tiene perfectamente localizado. Que es absurdo porque la cantidad de taxis que hay y la movilidad que tienen, incluso aunque tú por internet puedas llamar a un VTC, la movilidad que tiene un taxi que está en la calle es indudable. Y no solamente eso, si tú consideras si tú piensas que se te puede ir clientela porque hay otro que te está haciendo competencia por la calidad. Sí, pero yo mejora tu calidad. Yo solo te hago un matiz, ¿vale? Un matiz que tampoco lo podemos dejar de lado. Los taxis operan con licencias municipales. Sí. Quiero decir, tampoco podemos dejar que todo un sector que opera con una licencia municipal se vaya al garete. No, es que yo creo que pueden convivir. Claro, pero a cuento de que te digo esto, porque eso es lo que nos obliga a tratar de intervenir, para que con altura de mira, insisto, podamos resolverlo. Mira, ¿os acordáis? Hace poco más de un mes tratamos aquí este tema y tratamos que entonces era porque se había prohibido la circulación de la VTC por las zonas ACIR. Y yo dije, y tú estuviste de acuerdo, digo, mucho me temo que eso va a durar lo justo. 5 minutos. Al poco vino ya competencia, vino los tribunales y dijeron, oiga, no, usted no puede decir que este sí pasa y este no, porque los dos son servicios públicos de transporte. Exacto. Entonces, yo lo que quiero, y los taxistas también creo que tienen que entender, es que la solución tiene que ser a crecer, a cambiar el modelo, a reconvertir ese sector como se han reconvertido otros muchos. Y como son licencia municipal, tampoco nos podemos desentender de ellos. Sí. No podemos. Sería muy injusto que ahora dijéramos, ahora te apañas, yo tengo una licencia municipal, que no tienes clientes, pues, no. Pero que hay que hacerlo no con soluciones cortoplacistas y no con soluciones tramposas, como esta que querían hacer de no circular, sino hay que hacerlo con más altura de mira. Yo creo que hay que, todas las ciudades, estudiar qué modelo de movilidad viene e intentar que el sector del taxi se reconvierta hacia ese nuevo modelo de movilidad. Pues como todas las empresas se están reconvirtiendo. Claro, bueno, de todas formas, no es nuevo el que haya servicios públicos que no sean los taxis, ¿eh? Sí. En Córdoba existe de hace muchísimos años.
Y lo que hoy cubre Uber y Cabify, antes lo cubrían determinados sectores públicos, de servicio público. Había taxistas que todos los instrumentos que llevaban estaban con esto, ¿cómo se llama?, con imanes. Tú llamabas a un sitio determinado y te iban y te llevaban al aeropuerto y te traían. Problemas en los aeropuertos, miles. En Sevilla no se podía llevar un coche que no fuera un taxi, porque le pegaban al taxi al otro. Bueno, en Madrid. Entonces, eso siempre ha existido. Lo que nunca ha existido es con una empresa organizada como es Uber o como es Cabify. Eran particulares que se ponían de acuerdo y decir, vamos a hacer un servicio que no hay, que es un coche bueno, representativo, con un chofer en condiciones, bien vestido. Pero fíjate qué fácil es, haz tú lo mismo. Ya, claro, mejora tu taxi, pero eso vendrá. Que en Madrid se les quiso poner un uniforme, sí, lo cual no entiendo la oposición a llevar un uniforme. Es una cosa que a mí no me importaría. No pasa nada. Si es un uniforme de trabajo, es un uniforme de trabajo con el cual tú vas a mejorar el servicio, porque tú estás trabajando de cara al público. Y recuerdo un taxista por televisión diciendo que por qué le tenían que impedir a él que fuera con pantalón corto y con chanclas. Bueno, pues entonces el cliente está en su derecho de elegir. Sí. Bueno, pero mejora tu taxi, ponlo limpio, ponle una botellita de agua, pero cosas eso que también tampoco es una tienes. pérdida de la ética y del saber estar, porque desde hace ya unos pocos años para acá se va uno a la administración pública y te recibe un fulano. Bueno, pero en chanclas y pantalón corto bueno. Y con una camiseta de tirante. No, por Dios, eso no. Eso sí lo he visto yo en una delegación ministerial en Córdoba. Y eso es una falta de respeto al ciudadano. Es una falta de respeto y por lo tanto no debía de ser así, no se debía de consentir. Pero ahora ve quién le dice a ese fulano que se ponga una chaqueta y una corbata. Sí. Esta mañana iba yo con una persona y entramos en el Corte Inglés para cruzarlo. Y vimos al hombre y digo, en el Corte Inglés por lo menos todavía hay decencia y respeto al cliente, porque los van perfectamente vestidos los dependientes, pero es que en algunos sitios no van perfectamente vestidos, es que hasta huelen. Sí, yo creo que hay en el tema es que es así. En el tema del VTC y de los taxis puede que esté influyendo también que la inseguridad que muchos ciudadanos han tenido cuando se subían a un taxi de lo que aquello les iba a costar o por dónde iban a ir, eso también porque se ha prestado secularmente, no solamente en España, en todo el mundo. Pillos ahí en todos lados. A que, bueno, pues de repente te cobraban, ibas a un país extranjero, porque a mí me ha pasado, y pues creo que fue en Grecia. Le añadieron un 0 más, como no conocías lo que era el dracma, fíjate si hace años de esto, pues le dabas un 0 más de dracmas, que al cambio en España no era mucho, pero a él le habías puesto un piso ese mes. Claro. No, para ir de un sitio a otro te llevan a la vuelta más larga del mundo. Entonces puede... Eso sigue existiendo. Claro, y eso sigue existiendo porque no hace mucho me ha pasado a mí aquí en Córdoba, que he cogido un taxi para ir desde la zona del Brillante hasta Eroski, donde está el avión, y es increíble la vuelta que me dio. Íbamos hacia el oeste y se iba hacia el este y se iba hacia el oeste, y mi hijo y yo diciendo, ¿a dónde va este hombre? Sin atrevernos muy bien, ¿no? Y bueno, pues entonces esa inseguridad porque si tú vas al aeropuerto o vas a donde sea y te dicen, le va a costar a usted 15 con precio cerrado. Sí, hay muy pocos sitios, Hay pocas tarifas cerradas. El aeropuerto es una de ellas, ¿no? Sí. Pero es muy poca cerrada. Y la ventaja que tienen estas dos empresas es que cuando te montas sabes perfectamente el coste. Y tú puedes decir sí o no. Claro, claro. Pues no me compensa, voy a coger un taxi. Claro. El taxi no lo sabes porque desde que lo llamas por teléfono, que puede tardar, y cuando llegue puede tener hasta 3 o 4 o 5 o 6 euros en el contado, porque ha tardado no sé cuánto en llegar, hasta el Cabify lo coge y en el mismo momento que te subas tienen una pantallita donde te dice lo que te va a costar. Pues yo creo que el taxi, en esos casos concretos, podría hacer lo mismo y mantener además la movilidad urbana que tiene de estar a pie de calle. Pero, Mar, eso se tiró por tierra porque se puso de moda, hubo una aquí en Córdoba, quien el taxi le ponía cero el taxímetro en el momento que uno se subía, y hubo un follón también demonio y se quitó y volvió a hacer la tarifa desde cuando tú lo llamas, esté donde esté
o el que te manda el de mi teléfono. Pero un follón por parte de quién. De la parte que los cobraban. De otros taxistas. De los otros taxistas. Claro, es aquí que hay dos asociaciones, es una que quiso eso, implantar claro. una cosa y la Entonces, otra ¿qué la pasa? otra. Que aquí todo se implanta por la fuerza. Sí. Por la fuerza, sí. Y Y además tienen- se cede. Y como se cede, pues la única solución para imponer mi criterio sin ver el de los demás es empleando la fuerza, A mí que es lo que ha pasado en Barcelona. El secuestro me parece De inaceptable. todas maneras, también es cierto que ahora creo que debería intervenir, sí, en Madrid, en Barcelona han tomado un camino. Si en Madrid sigue la cosa como sigue, pues también llegará un momento que tendrán que intervenir la fuerza de orden público. Porque lo que no Bueno, podemos yo creo que sentir las es circunstancias de Barcelona y de Madrid son son distintas. distintas. Son distintas. Desde sí. el punto de Por eso vista digo que político, claro. en Barcelona Política. han cogido un camino. Yo creo que en Madrid, en cualquier caso, Y sí Barcelona digo, se ha equivocado hay que garantizar los indudablemente. O sea, derechos. De Barcelona, todas formas, que era una esto- ciudad conocida, casi muchas veces se conocía más que Madrid. O sea, Barcelona es una ciudad española conocida en todo el mundo. Sí, ahora la amenaza es cerrar la frontera. Claro, entonces O sea que cada vez van yo aumentando. creo que se lo cargan, se cargan Barcelona. Pero como sigan a la así. larga, ahora mismo, pero a la larga, el que va a sufrir de verdad, es el que promueve todo esto. ¿eh? Bueno, yo no lo sé. Sí, estoy de acuerdo con Luis. Yo también. A la larga, Yo el creo que han el cometido un taxi- error. los taxistas de el Barcelona pasar- se van a cargar el monopolio de taxismo en toda Sí, España. yo creo que se han equivocado, se han pasado de roca. Se han pasado y Bueno, además que no van se a le- provocar la reacción contraria. Claro, en el ciudadano que es el que lo usa, ¿eh? Bueno, y eso y ya en no las es responsabilidad de nadie. administraciones, claro. Ahí, Y ahí las sí que no tenemos responsabilidad No, ni ninguno. cliente ni político. Sí, pero ¿sabes qué Las pasa? El decisiones- ciudadano solamente Es una manda en el reacción momento de lógica, las una elecciones. reacción lógica. Y en el momento de las elecciones. Y muchos ciudadanos nos olvidamos No te en el creas, momento de las, Mar. Hoy en de día las yo creo elecciones. que una de las cosas que estamos mejorando los ciudadanos es precisamente nuestra memoria. Bueno, y Creo que eso, no tenemos ya tan mala memoria eso es que somos más maduros. y Vamos que- a ver. Bueno, de todas formas, yo quiero decir una cosa con proceso, que todo cambia en las elecciones. Acabamos de pasar unas elecciones históricas Sí. en Andalucía y a mí me llama poderosamente la atención es que en el ámbito de uno se mueve, anda para arriba, para abajo, es como si no hubiese pasado nada. Sí. Eso es lo mejor que ha podido Eso es pasar. normalidad, efectivamente. Eso es normalidad. Eso es lo mejor que ha podido pasar, que haya una normalidad en el cambio. Por lo tanto, también el político tendrá que aprender. No por eso va a perder votos. Por hacer las cosas bien no se pierden votos. Se Al pierden. contrario. Ah, claro, Al contrario. las cosas hay que hacerlas bien. Sí, pero y si yo- se hacen bien, ya se ganará la Sí, pero confianza yo de la creo gente, que ¿no? sí ha pasado, bueno, creo que es muy positivo lo que ha pasado, pero creo que por la parte de los que han perdido el gobierno en Andalucía, la reacción ha sido desmedida y aunque yo no soy votante de Vox ni de Ciudadanos, pero sobre todo no soy votante de Vox, esa reacción contra un partido al que ha votado tanta gente, a mí me parece una falta de respeto hacia los votantes. Sí, pero yo no me votantes refería que a en un eso. momento dado pueden ser de ellos, ¿no? Pero Entonces yo no me refería parece a eso, que Mar. Yo me refería que un cambio tan drástico y con esa polémica, que es una polémica de 4 en la televisión y de 4 políticos, pero en el ciudadano, uno anda por la calle, se monta en el autobús, viene para acá y no se observa el más mínimo inquietud. Hombre, ni... es que faltaría más, Luis, a estas alturas. Pero es que lo que se ha querido sembrar es un desasosiego. Estos nos van a machacar, van a quitarnos nuestros derechos y tal, pero no ha prosperado en absoluto. Yo hablaba el otro día. Uy, tiene gato. El otro día hablaba con un buen amigo empleado público que es histórico dirigente y votante comunista, le voy a dar más datos, ¿no? Pero fue curioso porque fue en la misma puerta y nos llevamos muy bien, ¿eh? Y me decía, yo no estoy de acuerdo con que hayan salido a la calle a estas alturas, y verdad, todavía sin tomar posesión del gobierno, que ya haya protesta contra un gobierno que ni siquiera toma posesión por algo que tampoco se va a hacer. Protestas inducidas. Protestas inducidas. Claro, Pero, el luego, ciudadano luego me decía, ahora, si cambiáis el orden de los derechos, entonces yo seré el primero que salga. Y yo le decía, pero vamos a ver, que nosotros hemos gobernado ya en toda España, en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña y en el País Vasco, hemos gobernado en todas, el Partido Popular, y no ha pasado nada. Que esto es la normalidad más absoluta. Que aquí no es que venga ahora un partido peligroso a tomar un gobierno y a cambiar de arriba abajo todos los derechos de las personas. No, eso es la alternancia normal en democracia. Una vez se gobiernan uno y otra vez se gobiernan otro. Y yo creo que esa normalidad, efectivamente, la sociedad está demostrando ser muy madura y está, ¿eh? No hay, esa normalidad, salvo 4 que quieren alterar por intereses políticos, hay una normalidad absoluta en las calles. Y eso es muy bueno. Es bueno, es muy bueno, muy bueno.
Me encanta cómo vais vosotros cambiando No los te temas dejamos. sin que yo tenga que dirigir. Estoy por levantarme y tomarme un café mientras. El café que nos debe, señor Bellido. Efectivamente, sí, yo se lo dejo anotado. Yo se lo dejo a él anotado. A ver si nos abren el Lala. A ver, estamos pendientes también. Vamos a ver, que de momento lo ¿Tendrá tenemos o no tendrá complicado el licencia? desayunar. ¿Tendrá o no tendrá licencia? Pues mira, es otro tema que podíamos abordar. La semana que viene mandamos a Ana de reportera, a ver qué lo pasa, que nos a ver qué cuenta. pasa, sí. Bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestra tertulia de hoy, 12:10 de la mañana. Mar, tú te quedas conmigo Sí. porque seguimos contigo hablando de otro tema completamente diferente. Ya saben que los miércoles nos preocupamos también por encontrarle un hogar para siempre a uno de los animalitos que llegan aquí y que han sido abandonados. Luis, te agradezco enormemente el que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. José María, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Hoy no te han metido mucha caña, ¿eh? Hoy te han dejado tranquilo. Yo vengo aquí muy tranquilo, yo vengo encantado. Pues que sepas que a Salvador le riñen más que a ti, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Algo hará. Fíjate, algo hará, Algo ¿verdad? hará.